Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis técnico de las acciones del sector de semiconductores, empezando por la acción de Taiwan Semiconductores. Como pueden observar, Taiwan terminó cerrando su cotización en bolsa en 88,11 dólares, es decir, 1,97 dólares por debajo de su anteriorización, en términos de porcentaje 2,19%. Bien, como habíamos actualizado en algunas noticias, con respecto a las acciones del sector de semiconductores, podemos observar que en la parte de Taiwan Semiconductores, lo que vendría a ser la empresa, se podría decir la empresa de Warren Buffett, ha estado vendiendo participaciones de estas mismas. Entonces, más allá de eso, lo que podemos observar prácticamente es que Taiwan Semiconductores, primero principal, vamos a anticipar que está fuera de una tendencia bajista de mediano plazo, como se pueden observar acá. Tenemos también que más allá de esa venta que se ha producido por parte de esta se podría decir, de este grupo económico, no ha afectado literalmente al movimiento de cambio de tendencia por el momento. Fíjense que tenemos un cambio bastante bueno en lo que vendría a ser Taiwan Semiconductores. Acá lo tenemos. Fíjense que tenemos una tendencia alcista, la tenemos en esta zona. Y fíjense que actualmente veníamos de una tendencia bajista. Fíjense que había hecho un doble techo. Vamos a hablar un poco de sucesos pasados. Hizo un doble techo para luego hacer, en este caso, un cambio de tendencia. Hizo una tendencia bajista. Y luego de esta tendencia bajista, prácticamente lo que hizo fue un cambio de tendencia en la zona de 60,03. Se produjo el pivot, que es nuestra zona de soporte, y después tenemos otra zona de soporte en 79,37. Luego de hacer en este caso, este nuevo movimiento de máximo ascendente, fíjense que el último máximo ascendente lo tuvimos acá en esta zona. Acá tuvimos el último máximo descendente y empezó a hacer un máximo del tipo ascendente. Así que bueno, tenemos posibles cambios de tendencia. Básicamente ya está bastante predefinido el cambio de tendencia por el momento. Hay que ver si esto continúa así. Tenemos una resistencia en 98,77 y más arriba tenemos más resistencia. Tenemos una resistencia en 108,99 y también tenemos en la zona de 124,63, que en este caso no marqué la resistencia futuras porque la vamos a ir analizando a medida que vayamos rompiendo cada una de las resistencias. Los soportes sí los manejamos en esta forma, porque tenemos dos en 79,37 y luego tenemos también en 60,03. Más allá de eso, todavía estamos en un proceso de retroceso, más allá de que todavía tenemos la tendencia. Estamos en un proceso de retroceso. Fíjense que tenemos, después de haber salido una zona de distribución en esta zona, empezamos una zona de retroceso. Hasta el momento llegó hasta la parte inferior. Por el momento respeta el canal, lo cual es bastante importante. Es más, todavía no ha tocado la parte inferior del canal puntualmente. Fíjense que la parte inferior está en esta zona, justo donde está la media móvil de 21. Tenemos ganada media móvil de 60. Tenemos ganada la media móvil de 60, pero no la de 21. La de 21 la hemos perdido. Es decir que para los que tenían posiciones en corto, los que habían comprado prácticamente en esta zona, lo más interesante sería en este caso haber vendido cuando se perdió básicamente la media móvil de 21 o esta zona que vendría a ser lo de los 90,84 más o menos. En esa zona ya la venta de corto plazo era bastante buena, porque en este caso habíamos sacado un rendimiento de la zona inferior, de la zona del soporte de 60,03, un 63%, y de la zona básicamente de segunda compra que vendría a ser 73,60, habíamos sacado prácticamente 35,58. Ahora se produce básicamente las posibles entradas para los que quieran, digamos, entrar en la acción. Fíjense que tenemos en la parte inferior, tenemos en la zona de los 85,34 una posible entrada. Y también tenemos que rescatar, ¿no? También tenemos que rescatar que si llega a romper la tendencia, tenemos el soporte de 79,37 o 78,89 como para tener referencia por si quieren activar alguna operación también. Por el momento, como dijimos, retroceso del movimiento alcista, no hemos perdido la tendencia, sí hemos perdido una media móvil. Y también hay que, digamos, decir que tenemos condición de venta de el RSI, lo cual nos está anunciando que básicamente podría venir a visitar la media móvil de 60 y también hay grandes posibilidades de que la rompa, y en caso de que la rompa tenemos también la posibilidad de entrar en 79,37 o 78,89 respectivamente. Lo que sí, una resistencia bastante fuerte que hay que mencionar, que sería de los 98,77, y actualmente
estamos en proceso de retroceso. Para los que ya tenían posiciones, lo mejor cuando se perdió la media móvil de 21 era sacar las posiciones. Y para los que quieren entrar, también si quieren entrar en la zona, tenemos la zona inferior del canal, una posibilidad, es decir, en esta zona, como dijimos anteriormente, zona de 85,34 o en su defecto poder venir a buscarla en 79,37 o 78,89. Esas podrían ser las dos alternativas que se presenta en esta acción. Si vamos un poco a retroceso de Fibonacci, la más óptima por retroceso de Fibonacci, teniendo en cuenta el 0,5 y 0,618 de Fibonacci como zonas doradas, sería entre la zona de 79,37 o 78,89 y también la zona de los 74,06. En este caso no la mencioné, no la anoté, pero sí vamos a poner una etiqueta de precio. Sería en esta zona o en su defecto también en esta zona. 78, aproximadamente 78,95 o soporte 79,37 o 78,89. Eso queda siempre a criterio de ustedes. Recuerden que su dinero que está en riesgo, verifiquen en este caso los riesgos que hay en operar en este tipo de activo. Y por otro lado, cabe mencionar la tendencia. Fíjense que tenemos máximos ascendente y mínimos ascendente. Así que bueno, es claramente una tendencia alcista. La tenemos acá, la tenemos acá, la tenemos acá, la tenemos en esta zona también. Y prácticamente si nos vamos a semana vamos a tener la condición en este caso de compra todavía de mediano plazo. Así que para los que quieren entrar a mediano plazo también podría ser una oportunidad de entrada, pero básicamente utilizaríamos las mismas entradas que haríamos en una de corto plazo, tanto en 79,37, 78,89, 78,95 como así también en 73,78. Acuérdense que tenemos también tenemos soporte en 60,03 para efectuar algún tipo de stop loss. Así que bueno, estamos marcando posibles cambios de tendencia de mediano plazo, así que bueno, muy atento en Taiwan Semiconductores. Pasemos un poco a lo que vendría a ser Texas, otra acción que en este caso cerró en 169,14 dólares, es decir, 2,68 dólares por debajo de su anterior sesión, en términos de porcentaje 1,56%. Bien, la situación de Texas, fíjense que teníamos una tendencia alcista en esta zona, no vamos a marcar en este caso el canal. Era una tendencia alcista de corto plazo, acá la tenemos. Bien, fíjense que teníamos tendencia alcista. Vamos a marcar las características de esta tendencia alcista. Teníamos acá, en esta zona, acá lo teníamos y acá lo teníamos. Bien, cuestión que en esta zona de acá, que vemos en el máximo, en la zona de 185,86, ya el activo se presentaba con algunas situaciones de desaceleración, o se podríamos decir también pérdida de impulso alcista. En este movimiento, luego de esta pérdida de impulso alcista, el activo empezó a caer. Empezó a caer básicamente y en este caso hasta el momento rompió la tendencia alcista de corto plazo. Es decir que cuando se perdió la media móvil de 21, la toma de ganancia para los que habían entrado en esta zona, vamos a marcar en esta zona ya era suficiente motivo para ir sacando las posiciones. Eso básicamente nos muestra el gráfico. ¿Por qué pasa esto? Primero principal, la pérdida del impulso es un factor clave para la toma de esta decisión, porque fíjense que en esta zona de acá vemos que tenemos una tendencia alcista acompañado de un movimiento del RSI que nos acompaña, también podemos decir que nos acompaña el DMI, pero luego en el ultra máximo que empezó a marcar, ya el comportamiento abarca en este caso una pérdida de fuerza de impulso de la tendencia, lo cual podría marcar un agotamiento del movimiento mismo, ¿no? Y en la zona de 185,86 sucedió en este caso un rechazo y giró hacia la baja con fuerza, también un poco impulsado por algunos movimientos de ventas bastante importantes. Bien, luego se perfiló en 169,27, que es nuestra zona de soporte, y hasta el momento viene perdiendo la zona de soporte. Fíjense que estamos perdiendo por el momento porque el cierre fue 169,14 y tenemos el soporte en 169,27 aproximadamente. Esto puede variar. Igualmente, dato positivo, rebotó en la zona de la media móvil de 200 periodos, marcando una vela doji, lo cual podría también significar un posible pivot. Así que bueno, vamos a estar atentos. Si llega, digamos, a perder la media móvil de 200, el próximo objetivo del movimiento de precio sería los 160,86 aproximadamente, o en su defecto un poquito más abajo, acá en esta zona, para luego tener un impulso alcista. Bien,
Cuestiones, por el momento hay muchas probabilidades por los indicadores. Fíjense que tenemos venta del RSI y movimiento direccional negativo, de que no solamente termine rompiendo el soporte, sino que también quiera venir hasta los 160,86. Así que bueno, hay muchas probabilidades. Igualmente el movimiento de mediano plazo, porque el movimiento que hemos visto recién era de corto plazo, venimos de una tendencia bajista de mediano plazo. Fíjense, también hay que ver que tuvimos una zona de distribución. Luego de la zona de distribución tuvimos tendencia bajista, acá lo podemos ver. Y luego hicimos un doble piso en esta zona, doble piso, lo cual marca un posible cambio de tendencia. Hasta el momento le está costando romper los 185,86. Para los que quieren entrar en esta acción a mediano plazo, tenemos que superar la zona de los 185,86, es decir que tendremos que hacer este movimiento. En este caso ya este movimiento deberíamos hacer. Supera los 185,86 para tener, digamos, entrada de mediano plazo. Por el momento no la tenemos, por el momento solamente teníamos una entrada de corto plazo y esta entrada de corto plazo también se está agotando. Básicamente que en velas diarias se ve muy bien, tenemos condiciones de venta, movimiento direccional negativo y en este caso vamos a ver qué es lo que sucede en 160,86. Más probabilidades en este caso de llegar a esa zona. Por otro lado también tenemos que mencionar que en retroceso de Fibonacci tenemos la zona de 160,86. Justo en la zona de entre 0,5 de Fibonacci y 0,618 de Fibonacci. Así que bueno, se vuelve mucho más se puede decir, admisible una entrada en 160,86. Es decir, que se alimenta mucho más las condiciones de entrar en esa zona. Y por otro lado también tenemos que destacar el volumen de venta de las últimas jornadas. Fíjense que tuvo un pico el martes 21 de febrero de aproximadamente 7,03 millones contra la media de 5,663 millones. Y en la última sesión básicamente cayó bastante a 4,118 millones, básicamente por debajo de su media, lo cual no había sucedido en ese 21 de febrero. Así que bueno, también tenemos un agotamiento también de volumen. Hay que ver si en este caso la fuerza de acción del precio también empieza a frenarse, pero por el momento hay mucha probabilidad de venir hasta los 160,86. Movimiento de retroceso por el momento en corto plazo. Todavía no tenemos apertura de mediano plazo y para largo plazo podríamos decir que son buenos números también para ir entrando a largo plazo. Habría que ver en este caso un análisis fundamental para ver si esto también acompaña al análisis. Si quieren un análisis fundamental de esta empresa o de la empresa de semiconductoras, me lo pueden dejar en los comentarios y lo estaríamos mirando en otro video. Así también les recuerdo que le den me gusta, que me ayudan para el crecimiento del canal. Así que bueno, esta es la situación de Texas, siendo 69,14 cerró su sesión. 2,68 dólares por debajo de su anterior sesión, en términos de porcentaje 1,56%. Pasamos a otra empresa, que en este caso es la empresa de Micron. Tenemos a Micron que terminó su cotización en 58,18 dólares, es decir, 0,57 centavos de dólares por debajo de su anterior sesión, en términos de porcentaje 0,97%. Bien, la situación de Micron en este momento es recién está saliendo, o no hace mucho está saliendo, de lo que vendrá a ser un proceso mediano placista bajista. Acá podemos ver un doble piso. Podemos ver un doble piso, que en este caso son sinónimos de posible cambio de tendencia. Fíjense que hizo un movimiento de doble piso y acá se mantiene. La cuestión actual de Micron, por lo que se observa en primera instancia, y la vamos a ver también posiblemente en la acción de Intel, es un proceso más lateral, ¿no? Un proceso más lateral. Podríamos también incluir el proceso de acumulación. Puede ser un posible proceso de acumulación para luego tener un desenlace alcista o en su defecto también bajista. Digamos que la situación actual del movimiento es lateral, lo cual dice una situación donde el mercado tiene dudas del movimiento futuro de precios. Más allá de eso, nosotros sacamos la conclusión del posible proceso de acumulación, que en este caso sería el proceso para un cambio de tendencia. Principalmente porque en esta zona se empieza a generar una acumulación de capital, una acumulación de compra, de volumen, lo cual podría desembocar en un posible cambio de tendencia. También podríamos interpretarlo como una zona de pausa para una continuidad bajista. Eso también lo tenemos que considerar. Entre las consideraciones más prudentes que se pueden hacer hasta el momento, tenemos la situación de que se presenta un doble piso acá abajo y también un doble techo acá arriba. Podríamos decir triple techo también.
Entonces, actualmente zona lateral, es decir que nuestra operación de entrada tendría que ser por encima de los 63,85 si queremos comprar, o en su defecto podríamos operar dentro de la zona lateral entrando en 48,29 aproximadamente. Fíjense que los movimientos laterales también sirve para tradear, pero son un poco más complicados y más difíciles. Fíjense que hasta la parte superior tenemos aproximadamente 30%. Actualmente está en una faceta, se podría decir, estaba en un impulso de corto plazo alcista. Llegó hasta la zona de los 63,85, que es prácticamente la parte superior de esta zona lateral. Y luego empezó a perder bastante impulso. Fíjense que llegó hasta esta zona. Llegó hasta la parte superior. Un movimiento direccional acompañaba tanto el movimiento direccional como así también el RSI. Llegó a la zona de 63,85. Resistencia testeada acá también. Y luego de llegar a esa zona empezó a perder impulso bastante rápido. Y hasta el momento viene perdiendo media móvil de 21 y hasta el momento no perdió media móvil de 60, ¿no? Así que va a ser una zona bastante importante. Con la pérdida de la media móvil de 21 era razón suficiente para sacar posiciones de corto plazo. Es decir, que la gente que compró acá y compró acá era razón suficiente para vender en esa zona de pérdida de media móvil de 21 periodos, que estamos hablando de pérdida de los 59,87 dólares, ya era razón suficiente para ir vendiendo. Actualmente está en un proceso de corrección, podemos decir de corto plazo, está en un proceso de corrección. Acá lo podemos ver, estamos en zona de 0,382 y 0,5. Podríamos esperarla en 0,6 de Fibonacci, 0,6 entrando en, digamos, en retroceso de Fibonacci. Pero la interpretación en este caso, en este momento, es una interpretación de zona lateral también. Entonces, lo ideal sería o entramos por encima de los 63,85 cuando ya rompe la zona lateral, y en este caso podríamos tener una secuencia de cambio de tendencia, o podríamos operar en los 48,29 en la parte inferior, donde ya fue testeado en varias ocasiones y actualmente podemos deducir que estamos en una fase lateral. Vamos a hacer esto. Estamos en una fase lateral, lo cual podría significar que la mejor operación va a estar por encima de los 63,85. O si operamos dentro de lo que vendrá a ser la zona lateral, lo mejor serían 48,29. Si pierde los 48,29 también, esto hay que mencionarlo. Vamos a graficar un poquito más acá. Si pierde lo que vendrá a ser los 48,29 en movimiento de precio, lo más probable es que en este caso tenga una continuidad bajista, lo cual significaría que podría seguir cayendo con más fuerza todavía. Acuérdense que faltan 30 días para la presentación del informe de Micron, 30 días para la presentación de su informe, y actualmente en el último informe, para que se den una idea, presentó un informe de 0,04 de, en este caso negativo, de sus APAs, o en este caso serían pérdidas, porque en este caso no son ganancias, contra la estimación de 0,02, es decir que hubo una diferencia negativa con respecto a la proyección de los analistas en un 101,79%. Y por otro lado, los niveles de ingreso estuvieron en 4.085 billones contra la estimación de 4.134 billones, una diferencia de 1,17%. Posiblemente tengamos, esto fue su performance negativa, ha tenido performance positiva, pero sí que le cuesta mucho consolidar los ingresos. Más allá de esto, digamos que esto solamente pasó en 2 trimestres, en 3 trimestres consecutivos, los problemas de ingreso de la empresa. Vamos a ver cómo se va a presentar. 30 días presenta, es decir que para poner día y fecha sería, en este caso, sería martes 28 de marzo. Va a estar presentando sus informes de ganancia. Lo vamos a estar analizando. Si quieren también un análisis fundamental de esta empresa, me lo pueden dejar en los comentarios. Como así también algún informe, en este caso de análisis de sus anteriores informes trimestrales. Así que bueno, eso lo que estamos viviendo actualmente de Micron. Podríamos decir que para largo plazo es una buena opción. Digamos que una de las mejorcitas que estoy mirando hasta el momento. De las 3 que estamos analizando, acuérdense que analizamos Taiwan Semiconductores, Texas y Micron. Y hasta el momento Micron para largo plazo, por lo menos en movimiento de precios, se muestra con mejor predisposición. En lo que respecta a tendencia de mediano plazo, recién estamos saliendo de una tendencia bajista de mediano plazo. Fíjense que ahí fue la ruptura. Y que en este caso también tenemos que mencionar que todavía falta para una apertura de entrada de mediano plazo. Esto se daría también por encima de los 63,85, así como también la entrada de corto plazo. Así que bueno, estamos ahí en esa situación. Las dos opciones para operar dentro de lo que vendrá a ser la zona lateral o por fuera de la zona lateral. Así que bueno,
Esa es la situación que tenemos. Largo plazo se ve bastante interesante, mediano plazo no tenemos y corto plazo estamos en un retroceso. Así que bueno, muy atento a la acción de Micron, que terminó $58,18 cotizando, $0,57 por debajo de centralización, en términos de porcentaje 0,97%. Bien, es un video bastante largo, pero lo vamos a estar dividiendo como hacemos siempre por minuto, ¿no?, de análisis. La próxima acción que vamos a estar analizando sería Nvidia, en este caso Nvidia, la gran protagonista de esta semana, que terminó su cotización en $232,86, es decir, $3,78 por debajo de su centralización, en términos de porcentaje 1,60%. Bien, la situación de Nvidia, como podemos observar, la situación de Nvidia ha sido una escalada bastante buena luego del informe trimestral de la empresa. Esto ya lo hemos analizado también en directos, pero básicamente presentó un 0,88 de beneficio por acción contra los 0,811 de la proyección de los analistas, una diferencia de 8,53% y un nivel de ingreso de 6.051 billones contra la estimación de 6,015 billones. Y esto hizo que la acción se escalara luego de la presentación del informe, para que nos demos una idea, luego de una vela doji que hizo antes de la presentación del informe. Fíjense que escaló aproximadamente unos 14%. Y esta semana cerró básicamente 11,93%, básicamente en esa zona, ¿no? La performance semanal, para que nos den una idea más precisamente, terminó siendo de 7,65%. En lo que va del año viene escalando, para que nos demos una idea, viene escalando bastante bien la acción desde que comenzamos básicamente el año. Estamos hablando de aproximadamente, vamos a sacar acá, vamos a comprarlo, de aproximadamente unos 50, sí, casi 56,80% para ser más exacto, y una variación interanual de 10,81%. Muy buena recuperación en lo que va del año de Nvidia y también muy buen informe trimestral desde mi punto de vista, ya que también abarca una innovación bastante importante a un problema que actualmente conlleva a las acciones del sector semiconductores, que es la ausencia de chips, pero también tenemos que mencionar la falta de demanda de computadoras tradicionales, como así también de tablet, que en este caso yo hice el informe. Seguramente lo voy a estar dejando en los comentarios para el que quiera leer ese informe. También está disponible en mi página de Patreon. Así que bueno, básicamente la acción ha escalado 14%, pero ya viene de una escalada bastante buena. Si tomamos la zona de 116,31, que es la zona mínima de soporte, podemos observar que tuvimos una escalada de 109,15%, que esto empezó prácticamente esta tendencia en octubre, 7 de octubre, y se mantiene en la misma sintonía. Fíjense que tenemos en este caso mínimos ascendente, máximos ascendente. Teníamos que haber tenido un proceso, y acá voy a hablar un poquito de esta situación bastante interesante, que es prácticamente nosotros teníamos en este análisis, nosotros veníamos analizando la empresa en varios videos y teníamos la pérdida de la media móvil de 21, lo cual significaba que el movimiento se venía a la baja, es decir, que íbamos a tener un retroceso en principio hasta la zona de 185 o 191,69 en principio, ¿no? Este era el movimiento que estábamos esperando en Nvidia. ¿Qué sucedió en el medio? Bueno, en el medio sucedió que hubo una buena presentación de informe trimestral, es decir, que una situación fundamental, digamos, afectó a nuestro análisis técnico, porque fíjense que el análisis técnico en definitiva es un análisis psicológico de los inversores, y fíjense que nosotros, si vamos a la situación psicológica o al nivel de compra de los inversores, vamos a observar un gran volumen de compra, que esto sucedió prácticamente cuando se presentó el informe de la empresa, prácticamente al otro día, porque esto se produce post-market. Esto se produce al otro día y fíjense cómo escaló 14%, pero también el nivel de volumen que entró. Fíjense que el nivel medio de volumen que maneja la empresa era de 55,057 y digamos que en esa, después de la presentación del informe, escaló 111,782 millones, es decir, que escaló más de el 100% aproximadamente, o 100% aproximadamente de su valor medio de volumen. Esto básicamente destruyó cualquier tipo de análisis técnico por una cuestión fundamental. Esto porque modifica un poco la cuestión psicológica. En caso de que hubiera sido negativo y nosotros, por ejemplo, lo hubiéramos esperado acá, el movimiento podría haber sido peor y podría haberse desplomado 30-40% en caso de que hubiera sido muy malo. Y ahí también afecta nuestro, digamos, tiempo de análisis técnico, ¿no? Así que bueno, por el momento la acción de, digamos, de
Nvidia tiene condición de compra, yendo a esa condición de sobrecompra y movimiento direccional positivo. Tenemos ganada media móvil de 21. Y en este caso también tenemos que mencionar lo que vendría a ser la superación de los 229,14 dólares prácticamente, y esto es básicamente una posible continuidad alcista, así que esto también nos extiende más este movimiento de impulso que tenemos acá, lo extiende un poco más, así que bueno, eso en principio. Pasemos a otra acción, en este caso, bueno, acuérdense, Nvidia cerrando en 232,86 dólares, es decir, 3,78 dólares por debajo de su autorización, en términos de porcentaje 1.60%, y en este caso la situación es ganada la media móvil de 21, ganada media móvil de 60, de 200, tendencia alcista, lo mantenemos, condiciones de compra la tenemos, movimiento direccional positivo lo tenemos, así que por el momento no hay necesidad en este caso de algún movimiento extra en Nvidia. Habría que esperar cuánto retrocede para iniciar algún tipo de otra operación, pero por el momento viene bastante bien, superando los 229,14 y actualmente viene una tendencia bastante buena. Así que bueno, pasemos a otra empresa, en este caso vamos a pasar a AMD. Tenemos a AMD que terminó su cotización en 78,09 dólares, es decir, 1,66 dólares por debajo de su autorización, en términos de porcentaje 2,08%. Bien, la acción de AMD tuvo una reacción, digamos, también acompañada por el movimiento de Nvidia, pero más allá de eso, la presentación del informe de AMD también fue bastante bueno. Básicamente, para que se den una idea, la única diferencia que hubo entre AMD y Nvidia fue lo que dijo Nvidia y su trabajo con la inteligencia artificial y sus nuevos chips que se van a adaptar a la inteligencia artificial. Así que bueno, eso también ayudó bastante, pero AMD también es una acción bastante buena. Fíjense que los movimientos de precio vienen bastante bien. Tenemos en este caso, hasta el momento estamos en un proceso, podríamos decir, de retroceso. Hasta el momento tenemos un proceso alcista, de impulso alcista, tenemos tendencia alcista. Y hasta el momento fíjense que tenemos mínimos ascendentes, máximos ascendentes. Rompimos también, para que nos demos una idea también de lo macro. Fíjense que hemos roto lo que vendrá a ser su canal bajista de mediano plazo en esta zona. Hemos roto esa tendencia. Acá lo tenemos, hemos roto esa tendencia para luego en este caso seguir hacia la zona de 88,30, que hasta el momento es una zona de resistencia y rechazo del precio. Bien, por el momento viene respetando muy bien lo que vendrá a ser el soporte de 77,37. Tenemos uno más abajo en 63,12 y mucho más abajo en 54,93. En lo que va de la semana, esta semana AMD ha terminado vendría a ser 1,90% en negativo. En lo que va del mes 7,12% en positivo, en los últimos 3 meses 3,20%, y en el caso de la variación anual, es decir, desde el comienzo del año viene trepando un 18,32%, así que viene bastante bien. La acción de Nvidia viene recuperándose. Para los que van un poco a largo plazo se ve bastante buena la empresa, la acción, y fíjense que actualmente hemos salido de esa zona bajista de mediano plazo y en semana estamos empezando a tener de a poco señales de compra de mediano plazo. Con una mejor compra de mediano plazo, la mejor opción sería comprar por encima del 88,30%. Ahí ya tendríamos indicadores que nos acompañen muchísimo más. Así que bueno, muy atento a esa situación de AMD. Actualmente tenemos retroceso de corto plazo. Tenemos tendencia dentro de una tendencia alcista, que prácticamente esta tendencia alcista comenzó en octubre del 2022. Así que todavía mantenemos esta tendencia alcista. Tenemos retroceso de corto plazo, todavía no tenemos apertura de compra de mediano plazo, sería por encima del 88,30, y estamos bastante interesante para la compra de largo plazo. Luego de haber rebotado en 54,93, viene con muy buenos presagios de movimiento futuro. Habría que seguir haciendo la supervisión en AMD y su informe básicamente fue dentro de todo bastante bueno. Así que estamos esperando la ruptura de los 88,30 para la apertura de mediano plazo. Y para los que van un poco a la zona de retroceso, podría ser, vamos a en este caso buscar un retroceso de Fibonacci en la zona de, en este caso podría ser en la zona de 70,92 o en la zona de 74,30 respectivamente. Serían ese tipo de oscilación, entrando solamente con retroceso de Fibonacci. Eso por un lado. Y en este caso tenemos ganada la media móvil de 60, pero tenemos perdida la de 21 y la de 200 respectivamente. Así que bueno, esta es la situación de AMD. Retroceso en corto plazo.
No tenemos apertura a mediano plazo y bastante interesante para el largo plazo. Y vamos a ir terminando con la acción de Intel, y acá vamos a ver que Intel cerró su sesión en 25,14 dólares, es decir 0,47 dólares por debajo de su autorización, en términos de porcentaje 1,84%. Bien, la situación de Intel, fíjense que tenemos fase lateral también. Luego de la presentación del informe, básicamente que no fue nada bueno, se desplomó la acción y actualmente está en la zona de 24,66 soporte, terminando su sesión en 25,14 dólares, pero estamos más cerca de los 24,66 que de los 31,14. Actualmente hay dos formas de operar por lo que se está viendo Intel. En la parte inferior, es decir, en la zona de 24,66 o en la ruptura de 31,14. Muy parecido a lo que vimos en, si mal no lo recuerdo, en la acción de Texa, me parece. A ver, vamos a ver esto. Texa no, en la de en la de Micron, ahí estamos. Muy parecido a la de Micron. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es zona lateral, posible zona de acumulación. Acá lo tenemos, zona de acumulación. Tenemos una posible zona de acumulación. Estamos hablando de una fase lateral, es decir, que esta fase lateral puede tener una situación alcista o una bajista. Para eso hay que, digamos, vigilar la zona de 24,66. Si se va por debajo de los 24,66 ya es resolución bajista. En caso que supere los 31,14 sería resolución alcista. Entonces podemos operar por encima de los 31,14. O en este caso podemos operar en corto, pero en este caso estaremos entrando primero principal en una zona lateral en la parte inferior a contratendencia, y por otro lado también tenemos que mencionar que posiblemente hay muchas probabilidades de bajar por debajo de los 24,66. Está entrando en faceta de sobreventa en corto plazo, acá lo podemos observar, faceta de sobreventa, lo cual también alimenta esa posibilidad de entrar en los 24,66 para los que son un poquito más arriesgados. Para los que son un poco más conservadores, los 31,14 por encima sería mucho mejor en ese movimiento de precio. Y también podemos observar que tenemos pérdida de media móvil de 21, de 60, acá podemos ver las dos pérdidas y el cruce, porque no es posible, sino ya que está hecho el cruce bajista, lo cual también lleva altas probabilidades de romper los 24,66. Pero bueno, en este caso solamente entraríamos por el soporte de 24,66 y también el testeo en esa zona. Nada más que eso, y quizás también un acompañamiento de la sobreventa del RSI. Hay que ver cómo se plantea en el momento que toca los 24,66, en qué condiciones de RSI estamos para efectuar alguna operación en Intel. En caso de que en este caso tenga un rebote, estaremos hablando de que posiblemente vaya hasta la zona de los 31 para ganar un 26,05. En el último informe trimestral, para que nos demos una idea, Intel presentó un informe de 0,10 de beneficios por acción contra la estimación de 0,203. Estuvo por debajo, 50,66%, y los niveles de ingreso también estuvieron por debajo, marcando 14,042 billones contra la estimación de 14,491 billones. Estuvo por debajo 3,10. Pero más allá de eso, lo que hizo bajar básicamente, fíjense que acá estuvo la presentación en esta zona y luego se desplomó prácticamente 17% hasta la fecha, debido a que la empresa no solamente presentó malos resultados, sino que también recortó dividendos, lo cual esto también trajo una gran cantidad de ventas importante en la empresa. Así que bueno, fíjense que para lo que vendría a ser estandarizado, pasamos de, para que se den una idea, 0,365, que es el actual, a pasar a cobrar 0,125, es decir, un recorte bastante importante de dividendo, lo cual esto también produjo una venta fuerte de los inversores. Fíjense que si vamos a niveles de volumen, marcó una media de básicamente en el momento que se hizo el desplome, vamos al desplome prácticamente en la presentación del informe, acá lo tenemos, estuvo elevándose y luego se desplomó. Prácticamente esa zona, prácticamente hubo un volumen de compra y luego hubo un volumen de venta bastante fuerte. Estuvimos básicamente por encima de los 51,627 millones de media y básicamente lo estuvimos superando, ¿no? 89,195, también estuvimos 63,668 millones básicamente. Y luego de la presentación del informe solamente se estuvo subiendo por sus dividendos, últimos dividendos a esa cantidad. Fíjense que estuvo subiendo, después de la presentación del informe se desplomó, pero luego se recuperó y luego del pago de dividendos se volvió a desplomar. Bien, eso en principio. Cuando se desplomó aproximadamente, esto fue la presentación, se desplomó aproximadamente unos 10%. Luego recuperó
y luego se terminó de desplomar después del pago de dividendos. Así que bueno, creo que mucha gente se estaba quedando comprando posiciones para cobrar el último dividendo y después, bueno, prácticamente irse. Así que bueno, la situación de Intel, fase de duda, fase lateral. Acá podemos ver fase lateral, fase de duda. La mejor entrada sería por encima de los 31.14, un poco más arriesgada sería entrar en los 24.66. Si rompe por debajo de los 4.66, esto sería una pausa para una continuidad bajista. Si supera los 31.14 sería cambio de tendencia. Así que bueno, ahí estamos a la espera para hacerle más seguimiento a la acción. También tenemos que mencionar que el DMI es negativo, así que hay muchas probabilidades de querer romper los 24.66, ¿no? Para el que esté viendo alguna posibilidad. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo un me gusta, suscríbanse para estar atentos a más videos. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, también tengo mail, me pueden en este caso mandar mail. Y también les recuerdo que tengo la página de Patreon, que por una suscripción de $3 y $5 pueden acceder a contenido exclusivo, tener en este caso contacto conmigo a través de chat de Discord. Para todo tipo de consulta, y también tengo disponible un curso de análisis técnico de nivel 2 de Patreon. También lo tengo disponible en la membresía de YouTube. También subo contenido exclusivo y también subo bastantes blogs importantes, digamos que no subo al canal. Y hago directo todos los días en pre-market. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Los veo en un nuevo video. Les mando un saludo a todos. Abrazo.